Aquí lo principio ve. había sido. Creo que lo estoy grabando. Sí, ya lo estoy grabando, creo. A ver, ya. Continuamos entonces y quiero que vean es la siguiente diapositiva. Superman versus el Chapulín Colorado, ¿ya? Ahí tenemos a estos dos personajes muy famosos, muy conocidos. Pero la pregunta es, ¿con quién te identificas más? ¿Superman o el Chapulín? Y la otra pregunta es, ¿por qué? A ver, vamos a preguntar eso a Alejandro, a ver. Hola Alejandro. Pastor, perdón, no le escuché, ¿cómo me preguntó? ¿Con quién te identificas más? ¿Con Superman o el Chapulín? Si hablamos de Ah, liderazgo, ¿no? un minuto, estoy leyendo. ¿Con quién? Estoy leyendo, pastor. Ah, ya, ya. No, no, tú dime nomás, o sea, ¿con cuál te identificas más? ¿El Chapulín o el Superman? Bueno, empezar con el Chapulín, yo diría, Con el Chap porque ahorita he leído Sí. y no me identificaría mucho con Superman. Ah, bueno, es bien interesante esto, ¿no? Por ejemplo, el Superman representa a los líderes que solo nos muestran sus fortalezas, sus triunfos, sus victorias, a tal punto que nos hacen pensar que nunca han tenido un Nunca han fracaso en su vida. fracasado. Exacto. Mientras que el Chapulín son aquellas personas que sin temor están dispuestas a quitarse la camisa y enseñar incluso sus cicatrices, sus debilidades, y no se dejan llevar por lo que dirá la gente, ¿no? Este es un libro que yo les recomiendo que lo lean. Creo que lo voy a pasar a precisamente Y aquí al está el grupo. Teddy. Ah, hola Teddy, ¿cómo estás? Voy a pasar esto al grupo de la iglesia. Se titula Liderazgo vulnerable o intocable. Pisando mi Entonces, teclado. entonces, por otra parte, tenemos líderes que son vulnerables, pero también tenemos líderes que son intocables. De eso nos habla justamente el libro. ¿Quiénes serán aquellos líderes que son vulnerables? ¿Quiénes serán los intocables, por ejemplo? ¿Cómo lo interpretas esto, Vania? Hola. Ahora sí. Sí, Vania, ¿cómo Líderes interpretas? vulnerables. Sí, ¿quiénes serían los líderes que son vulnerables y cuáles serían los intocables? Los líderes intocables son aquellos que no han entendido el verdadero sentido del servicio del liderazgo. Ujú, ujú, ujú. Perdón, ellos prefieren ser servidos a servir a los demás. Los líderes vulnerables son aquellos líderes que son empáticos con las personas que están liderizando, se ponen en su lugar, son los primeros en servir, etc. Ujú, así es. Mientras que los intocables son todo lo contrario, ¿verdad, Vania? Hay un Sí, ejemplo son. aquí, en Marcos 1:40 al 42. No sé si lo puedes leer, Vania. Claro. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincaba la rodilla. Le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Ujú, ujú. Y entonces, la parte que nos llama la atención es cuando dice, extendió la mano y le tocó. ¿Qué mayor ejemplo de vulnerabilidad que ese? ¿Se acuerdan cuando Jesús tocaba a los leprosos, por ejemplo? Él no tenía miedo de hacerlo. Él era un líder vulnerable. Los mejores líderes son aquellos que no tienen miedo a abrazar a una persona alcohólica, a una persona de la calle, ¿no? Porque a veces muchos de ellos no huelen bonito, ¿no? No huelen a rosas, pero los mejores líderes, a esos mejores líderes no les importa aquello. Ellos están dispuestos a servir y a dar todo, ¿no? Precisamente para relacionarse con la gente y para ganarlos para Cristo. Mientras que los intocables son aquellos que difícilmente van a tocar a un enfermo o de repente a una persona de la calle y todo aquello, ¿no?
Me parece a mí muy interesante. Beto, creo que quieres opinar. Yo, Sí, eso, parece que quieres. hermano. Quiero opinar. Digamos, yo tengo muchas cosas que decir, pero sí, tienes buen punto, hermano, que decir que mira que los cristianos que creemos en el poder de Dios, que, que nos puede curar de cualquier enfermedad, todo lo demás, no podemos tocar a enfermos de coronavirus. Escapamos, estamos dentro de nuestras casas, en vez que nosotros podríamos ser guiados por la fe, salir afuera, predicar, pero hasta ahorita, hermano, y su auto, hermano, tratando de decir que Dios está con ellos. Hoy se han olvidado completamente de eso. Y para mí, eso ya pues es vulnerable. Eh, yo creo que necesitamos muchas personas como de los tiempos de la Biblia, que sean valientes, que vayan, que hagan cosas de tocar leprosos, pero aquí no tocamos nada, hermano. Eso, bueno, eso tengo una opinión muy respecto a tu tema, ¿no? Del vulnerable o lo intocable. Pero qué interesante, hermano. Sí, lo que tú tocas, el punto que estás mencionando, me parece muy bueno. ¿No será que nos hemos vuelto intocables hoy en día con esto del coronavirus y hemos olvidado la vulnerabilidad? Es interesante, creo que hay que analizarlo y me pareció muy interesante el punto. Bueno, vamos a continuar y aquí tenemos otro ejemplo de liderazgo. Tenemos a lo que es David y Saúl, que son los polos opuestos, ¿no? Las dos caras de una moneda. Por un lado tenemos el liderazgo profesional, que era Saúl, y el liderazgo apasionado, que era David. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos? Es la pregunta. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos, Jonathan? La diferencia profesional es que, o sea, todo según la línea quería hacerlo. David quería hacerlo todo según guiado por Dios. Tenemos ahí a Saúl, ¿verdad? Los líderes sin pasión no hacen mucho ni motivan a otros a actuar. Cuán importante es ser apasionados, ¿no? Líderes apasionados. Porque líderes profesionales hay muchos, ¿no? Pero realmente apasionados por Dios, por la palabra, incluso por sus propias profesiones, no hay muchos de esos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nos hace reflexionar mucho la pasión que tenía David con respecto al mismo hecho de ser un líder y de ser rey, ¿no? Así es. Por otra parte, también tenemos el ejemplo de las abejas y las moscas. Esto me parece interesante. ¿Cuál es la diferencia entre las abejas y las moscas? Ahí está el Alejandro, nuevamente va a participar. ¿Cómo pasar? ¿Cuál será la diferencia que existe entre las moscas y las abejas? Que las abejas mayormente, pastor, trabajan en comunidades para el bienestar de su reina, mientras que las moscas actúan casi individualmente. Perfecto, esa es una diferencia, ¿no? Mientras que las moscas también son perjudiciales, también las abejas son benéficas, ¿no? Eso también sería otra diferencia entre estas dos. ¿Y eso qué nos enseña acerca del liderazgo? ¿Cuán importante es aprender a trabajar en grupo, en equipo, en la iglesia? Ser individualistas, andar solo en la vida como un llanero solitario, no funciona así la vida cristiana, ¿no? Más por el contrario, el líder motiva a los demás a funcionar más como un equipo que como un grupo. Y eso es interesante. Tal vez es otra cosa que tenemos que aprender de estos insectos que son las abejas, ¿no? Ahí tenemos las diferencias. ¿Me lo puedes leer, Beto, por favor? Porque abejas y moscas. La mosca individualista no produce, perjudicial, come cadáveres
y excremento. Las abejas trabajan en colaboración, sí produce, beneficia, se alimenta de néctar. Exacto. Ahí están todas las diferencias que tienen. Y ahí vamos aprendiendo sobre este tema del liderazgo a través de estos dos insectos. Romanos 12, 4 al 5, ¿qué nos dice en la versión 60 de Valera? Vania. Perdón. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nos está dando la clave ahí del liderazgo, ¿no? Que todos somos como un cuerpo en la iglesia. Unos son manos, otros son pies, otro es la cabeza, pero todos formamos el mismo cuerpo, eso nos está diciendo, ¿no? Cuán importante es aprender a trabajar en equipo como cristianos, ¿no? Y también como iglesias y como pastores, yo creo que deberíamos trabajar de esa manera, ¿no? Sería realmente, impactaríamos Oruro y toda Bolivia si tan solo aprendiéramos a trabajar en equipo como líderes. Ya, pero en esta noche tal vez es necesario concluir con algunos puntos, ¿no? Marcos 10:43 nos dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y eso es lo que más nos cuesta a todos, ¿no? Creo que ser sirviente de los demás lo vemos como algo malo, ¿no? Algo negativo. Sin embargo, el liderazgo que Jesús nos enseña en su palabra es un liderazgo de servicio. Por esa razón, yo quiero animarles en esta noche a que todos nosotros podamos ser siervos, siervos de Dios, ¿no? A un 100% en nuestras vidas. Dejen que Dios use sus vidas para impactar a sus familias, en su trabajo y también en la iglesia, ¿no? Creo que ese sería el versículo con el cual puedo concluir este aspecto del liderazgo en esta noche, ¿no? Yo creo que el mayor ejemplo de liderazgo la vemos en Jesucristo. Jesucristo, pues, líder compasivo, líder amoroso, que comía y bebía con los pecadores, un Jesucristo de la calle, que no se encerraba en las sinagogas, sino que iba donde más lo necesitaban. Creo que él es nuestro mayor ejemplo de líder. Y la verdad, pues, ese tipo de cosas hay que rescatar, ¿no? Jesús era sencillo, era tan sencillo que pasaba desapercibido entre la multitud. Él no se preocupaba por la apariencia, no ponía en primer lugar la apariencia. Jesucristo, pues, yo creo que tiene que ser nuestro mayor referente de liderazgo. Y además, pues, él, siendo el rey del universo, se hizo un humano para poder salvar a los humanos. Es como si nosotros nos hiciéramos hormigas para salvar a las hormigas. Y por eso, pues, tenemos que encarnar el evangelio, ¿no? Vivir realmente un evangelio, de verdad, amar a las personas necesitadas, porque muchas veces la iglesia no está mal vista porque no ayuda a las personas que más sufren, sino nos ayudamos entre nosotros o hacemos nuestros eventos entre nosotros, nuestros campamentos entre nosotros y nos olvidamos de las personas más necesitadas. Y como algunos amigos raperos no cristianos me decían por Face, me decían, ¿dónde están ahora tus pastores para sanar a los enfermos de COVID? ¡Qué locura! Sí. No, pues yo les decía, no, pues ellos están orando en sus casas, están respetando las normas, así. Pero hay que seguir el ejemplo, ¿no? De Jesucristo. Yo Así es. lo admiro muchísimo porque él era original y era auténtico y era sencillo y amaba a todos, incluso a los animalitos. Además que era un líder vulnerable, ¿no? Y realmente él era servicial en todo momento. Entonces no nos olvidemos de eso, ¿no? De cambiar esa realidad. Yo sé que muchos de repente critican, ¿no? En redes sociales la actitud que tienen muchos cristianos, pero también tienen que considerar de que hoy en día hay cristianos también que tienen ese don de servicio, ese sentir, ese llamado en su corazón. Bueno, hemos terminado con el tema.
Y, y bueno, ¿no? Tal vez como reflexión para todos, seamos más como Jesús, ¿no? Líderes a la imagen de Jesucristo. Creo que esa es la conclusión. Siempre seamos serviciales, influyentes, vulnerables, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un rap, pues haremos un rap vía Zoom para terminar. Dele, dele, dele. Solo tu Vamos, pastor. Con vamos, pasión. ya, vamos a poner primero quién entra. Pastor. Ya, entro yo, luego entra Vania, luego entra Jonathan. Neret, ¿le entras, Neret? No. ¿Y qué pasa? Adrián, ¿puedes hacer el beatbox? ¿Se puede? Se puede, pues, todo se puede. Ya. Dale, Adrián. Adrián. Está súper, solo que un poquito más separate del micrófono, nada más. Ya. Listo, 2, 3. El poder de la verdad supera toda crisis. Este flow lirical cambia mi catarsis, defiende mi antítesis. Soy el anticrisis, desde el neogénesis al apocalipsis. Hoy mi mente es el campo de batalla. Calla, calla, el enemigo no se pasa de la raya. Y debo defender mi terreno sin ceder. Pues mi lema es no retroceder. No necesito droga, no necesito alcohol. No necesito que mi vida pierda el control. El fruto del sacrificio es mi verso drástico. Lo eclesiástico en mi vida es algo clásico. Vania, vamos. Poeta. Ay, no. Vamos, Vania. No, ok. Guerrera, rapera, poeta callejera, rapera verdadera, soy primera compañera, sin drogas, sin armas, sin guerra o pistola, mujeres hermosas con traje o pollera. Vamos, Jonathan. Ya. Aprendiendo poco a poco, vamos avanzando, siguiendo a Jesucristo, que es el de lo más alto. Así día a día aprendemos, día a día su palabra, cada vez que nos corrige cada día. Amén, gloria a Dios, vamos, levante la mano, no te quedes ahí atrás, grita hip hop cristiano. Todos juntos. Si yo te digo Cristo, tú me dices vive, Cristo. Cristo. Si yo te digo Cristo, tú me dices vive, Cristo. Cristo. Vive. Vive. Yeah. Bravo, bravo, bravo.